desde épocas inmemoriales, sobre todo a partir del Neolítico, que estamos hablando del 6000 al 3000 antes de Cristo, que es en la Edad de Bronce, ¿no? Entonces yo regularmente cuando explico esta parte, cómo el ser humano en este transitar por la Tierra, cómo se imagina, cómo estructura, seguramente su cosmovisión de ¿por qué una cruz, no? Entonces ellos particularmente generan estos dólmenes o megalíticos que se encuentran en distintas partes de Inglaterra, sobre todo esta parte del norte de Europa, y pues se va a ver justamente pues esas formaciones a manera de cruz, ¿no? Entonces era una primera forma originalmente de poder medir el tiempo, de poder medir las etapas de la vida, ¿no? Entonces ahí los tenemos. Estos por ejemplo son de los menhires de Kalish, que se encuentran en las Islas Hébridas, en Escocia, y posteriormente pues también lo van a representar maravillosamente pues en estas pequeñas representaciones en oro, que está la cruz y está un círculo, ¿no? Entonces ya cuando vemos este círculo pues tiene que ver también con ese tránsito que tienen los astros, sobre todo el sol, por eso se rodea, y de ahí pues también va a surgir pues la famosa cruz celta, ¿no? Entonces esa es una primera historia. También, bueno, pues antes de ser la cruz celta, pues era la cruz de Odín, así se le llama. Recordemos que Odín también es como la deidad tutelar de esta cultura, que es un dios escandinavo, y por supuesto va a unir las polaridades del mundo, ¿no? Desde el norte, el sur, el este, el oeste, el arriba, el abajo, el un lado, el otro, ¿no? Y también se le asocia como el árbol de la vida. Esta decoración que nosotros podemos ver, que aparte de un círculo simple con una cruz que hace alusión al sol, posteriormente cuando lo colocamos en esta parte, en la parte del árbol, las antiguas culturas, en esta parte de observación que tienen, ustedes saben que los árboles, a través de los árboles transita la savia, ¿no? Entonces esa savia cuando escurre es una forma maravillosa de ver porque lo hacen estético, ¿no? Entonces esa decoración que tiene la cruz justamente pues es esa vida que corre a través del árbol. ¿Y cómo se nutre el árbol para esta savia? Pues justamente va a tener una raíz que es el inframundo, un tronco que habita en la tierra, y por supuesto la parte de la cúspide, que está la cabecita de la cruz, que después es la parte cósmica, ¿no? Y alrededor de todo esto pues está girando la naturaleza, los animales, las plantas, los humanos, los minerales, etc. Entonces todos estos elementos se van a plasmar como un árbol de la vida. Y ahí en la esquinita les puse las distintas representaciones que también hemos tenido aquí en Mesoamérica, como es el caso pues de este famoso olinomovimiento, que también tiene que ver con esta parte cósmica de cómo transita la vida, cómo transcurre. Y bueno, pues cada una de las culturas, desde los mexicas, los olmecas, los mayas y bueno, todas estas culturas mesoamericanas, de alguna manera también el tiempo, esta parte de la división de los hemisferios de la Tierra en distintos horizontes, pues ahí está también plasmado en su arte, ¿no? Aunque ellos no lo veían, digamos, esto es parte de un elemento natural en todas las culturas, ¿no? Y también ya cuando es retomada por distintas culturas y sobre todo para la cultura babilonia, también, bueno, pues aquí vamos a ver que esta cruz es tomada de estas antiguas culturas para poder plasmar esos planos, ¿no? Entonces es una simbología también del paraíso que está descrito en la Biblia, y en el Corán, y aquí sale por supuesto el famoso Edén. Esto porque lo retomé, porque es bastante interesante, porque cuando nosotros vemos una cruz atrial en un convento o una cruz atrial frente a una iglesia o una parroquia, está haciendo alusión al jardín del Edén. Ahí donde muere Adán es ahí donde va a venir Jesús a restaurar el reino con la muerte por cruz, ¿no? Entonces también esto se coloca así. También, bueno, pues se ramifica con los 4 flujos, pero después estos son originalmente estos polos contrarios que les hablaba, y también pues habla de cómo se construye el ser humano a partir, digamos, de toda su esencia desde que nace,
desde que tiene que pasar por una vida y un aprendizaje y cuál va a ser su trascendencia, ¿no? Para finalizar, pues muere esta parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse que jardín, bueno, Dios plantó en el jardín al oriente y puso al hombre a quien formara, ¿no? Hizo brotar en él la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar, en el medio del jardín el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y el mal. Es decir, que esto también nos representa a nosotros, ¿no? Si nosotros nos ponemos en una postura así y extendemos los brazos, pues se va a ver que somos también ese famoso árbol de la vida, ¿no? Entonces, igual si estuviéramos así o en X, es lo mismo que, por ejemplo, la proporción áurea de Vitruvio, también viene, por supuesto, formarse de esta parte, ¿no? Y como ese árbol, pues tenemos esa tarea de poder crecerlo con toda esa sabiduría que, por supuesto, nos rodea. Y pues salía del Edén un río que regaba el jardín y se partía en 4 brazos, ¿no? El primero se llama Pison, el segundo se llama Gihón, y el tercero Tigris, y el cuarto es el Éufrates. Este también pues tiene una posición geográfica en esta parte de Babilonia, y bueno, pues esta es la representación de la Capilla Palatina de Aquisgrán, Alemania. Jesús debió tener una preparación cultural para poder saber cuál es el contexto completo de toda esta simbología, porque digamos que él, una vez que Adán muere en estas escrituras, que también es un pasaje muy antiguo, pues él sabía que debía actualizar, ¿no?, las escrituras a través de estos pasajes, ¿no? Entonces, por eso también se elige esta parte de la muerte por cruz. Y bueno, también la vez pasada había mencionado que Jesús desapareció muchísimos años, ¿no? Creo que ya cuando era niño, pues él viaja a Egipto con sus papás desde muy niño. Cuando huye justamente de esta matazón de niños, pues él va y conoce también Egipto. Entonces, como todo niño curioso, debió de haber también conocido este otro ángulo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el famoso Ankh egipcio, que es una cruz muy típica de esta cultura, y bueno, pues este particularmente va a representar el símbolo de la vida. Y está conocido también como la llave de la vida. Entonces, esa misma cruz, por eso el catolicismo dice, pues carga tu cruz, pero exactamente no saben si es de sufrimientos, de vida o de qué es, ¿no? En realidad, ellos lo que pasa es que pensaban que la vida era parte de la vida en el más allá, es decir, que solamente es una porción de lo que sigue más adelante. Entonces se crea esta como un soplo de vida terrenal, es como esa llave que es el chip, ese soplo de vida, y va a ser la existencia mortal y la vida en el más allá. Entonces, también con esta cruz pues vemos muchas imágenes como esa, donde deidades pues van a tener esta cruz sostenida, y también pues para la realeza es un símbolo de poder, ¿no? Es también para abrir las puertas de la muerte que se encuentran en el más allá. Entonces, estos normalmente estaban acompañados del Diel, que es el símbolo de estabilidad, y del Huas, que es el símbolo de poder. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hay un proceso en el cual estaba Jesús ya encerrado en la cárcel, vimos estos elementos, ¿no? Le dieron una caña, que también era símbolo de estabilidad, porque él va a pasar por un proceso emocional muy fuerte, en decir, ¿me quedo y hago esto o me voy y digo que no pasó nada? ¿No? Entonces esa estabilidad pues también lo marcó muchísimo él. Entonces esto habla de que él formó un carácter antes de pasar por ese proceso, por supuesto, de la cruz. Y también el confiar por el poder que se le venía de Dios, esa fortaleza, que ahorita que conforme pasamos las diapositivas se van a dar cuenta que no cualquier ser humano podía pasar con una gran pérdida de sangre, de agua, de líquidos, de todo, ¿no? Porque de verdad fue como infrahumano, de verdad, el proceso que pasó. Y también otra importante va a ser la esvástica. Como les decía también, pues se tiene algunos registros muy sombreros de que Jesús anduvo también en su edad de juventud paseando por estos lados. Recuerden ustedes que en esta parte de los Himalayas pues había muchos monjes, también estaba pues esta parte de la meditación, del encuentro con la naturaleza, y para quienes hemos practicado toda esta parte pues es bastante fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de una templanza de un ser humano que va a pasar por un proceso muy complicado, muy difícil. ¿Por qué fue para allá? Porque, y esto es como un tanto lógico,
porque cuando una persona sabe desde niño el proceso que va a pasar, tiene que prepararse mentalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ya es una cultura que aparece desde el 5000 a.C., aparece en las Sagradas Escrituras Vedas, y también, por ejemplo, este emblema nosotros lo vemos como el éxito, suerte, prosperidad. Todo lo que tenga que ver con el ámbito positivo tiene que ver con eso, ¿no? También aquí sus aspas, como las notan, tiene un sentido horario y antihorario. Entonces también es algo muy interesante que a mí me pareció, porque dices, bueno, cuando es el horario, quiere decir que es nuestra evolución, y el antihorario es la involución. Entonces, que no sé si a ustedes les pasa que se presenta una situación, la viven y según la superan, pero vuelve a presentarse otra situación igual y no la superan, vuelven a regresar al mismo estado. Entonces la idea es que el ser humano se forma pues por errores, por superar problemas, por superar ciertos pasajes de vida y así, ¿no? Y también representa los 4 mundos, ¿no? El primero va a ser el mundo material y vegetal. Está el mundo del infierno, la tierra y lo espiritual. Y en las manos, o sea, fíjense en dónde circula esta parte de la energía, que muchas veces en la crucifixión vimos que la crucifixión la ponen en la palma de las manos, ¿se acuerdan? Que al final ya por parte fisiológica ya vimos que fue en esta parte del metatarso. Entonces también la energía se tomaba del sol, ¿no? Entonces este círculo, cuando nosotros hacemos esto, en cualquier parte del mundo, sobre todo en zonas arqueológicas donde predomina mucho el calor del sol, ustedes van a sentir un círculo en su mano cuando extienden las manos hacia el sol. Entonces eso también habla de un núcleo energético. Y, por ejemplo, aquí en México tenemos pues la Catedral de Tampico, un pasillo que habla de todo esto, ¿no? Que a pesar de que es cristiano, pues meten estos emblemas que pues también tienen que ver con esta parte de buena suerte. Y también esta, que la asociamos mucho con Hitler, ¿se acuerdan que también la usó? Pero Hitler la gira en un porcentaje de 45 grados para que no quede como igual. Si se dan cuenta, este está como un cuadrado y este está como a manera de un rombo. ¿Por qué? Porque pues él es considerado, por supuesto, un símbolo antinatural. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Excelente. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pasan muchísimos años y tenemos aquí, por ejemplo, en el siglo VI a.C., a Siria, que es un país también del Medio Oriente. La cruz va a nacer justamente en Medio Oriente como tal, y vemos ahí que está como una especie de carro, y vemos unos personajes que se ven en la parte superior, y ahí está como una especie de madero con un travesaño. Entonces ahí se exhibían a los que estaban crucificados, y bueno, aquí hay una historia que se conoce como el Nino, que es el que crucifica al rey Farno con sus 7 hijos, ¿no? Ahí se ven pues cómo están los crucificados, y digamos que es un primer mural que muestra un proceso de exhibición pública a través de este proceso. No es propiamente una cruz, pero de ahí nace la cruz original. Y también, al conocer esto, recuerdan que Alejandro Magno, en todo este periodo de conquista, pues él va y conoce este proceso. En el siglo IV igual, lo introduce en el Mediterráneo, y también pues se dice que crucificó a 2000 ciudadanos en Fenicia y Tiro, ¿no? Y esto lo hacían justamente exhibirlo en los caminos, cosa que cambió un poco con Jesús, que sí pasó por un camino, pero él fue crucificado en el Gólgota, ¿no? Porque estaba pues justamente en Jerusalén. Pero estos caminos pues encontraron crucifixiones hasta Inglaterra, incluso España, o sea, todo lo que fue dominio incluso romano, hasta allá fueron a dar este tipo de crucifixiones, ¿no? Y por ejemplo, ya para el siglo III a.C., específicamente se le condenaba a este tipo de castigo a esclavos, desertores y piratas, ¿no? Y bueno, pues en este entonces no se tenía ninguna prueba histórica de que se ocupara la lanza, porque ahí podían durar meses, bueno, días, muchos días, hasta 13, 15, 20 días, dependiendo de lo que pues el cuerpo, ¿no? No les daban agua, se presentaban expuestos con las aves, de rapiña, la intemperie del clima, etcétera, ¿no? Entonces todo eso lo hicieron ahí, ¿no? Y pues algunos de los vestigios que se encontraron pues fueron estos huesos, ¿no? Que andan ahí en los caminos. Y
anterior a este, que no está confirmado, pero bueno, dice Séneca que la cruz era como el castigo más feo que había en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, esta era netamente, digamos, grecorromana. Se dice que se colocaba en un palo en un individuo y conforme fuera venciendo el peso, pues este llegaba a salir esta por la boca, ¿no? Pero nada más se tiene como en grabado, más no una, digamos, una versión histórica que se pueda comprobar, ¿no? Ahora, aquí varía un poquito y vean ustedes el tipo de cruz que se tiene. Es una cruz que solamente tiene un ataúd, es decir, un travesaño, no sale una cabecita como la vemos en la cruz latina o en la cruz griega. Y bueno, aquí la idea es que pues entre más sufra el individuo, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el cuerpo cuando está expuesto en este lugar, ¿no? Entonces, tenemos ahí dolores de muchos tipos, porque digamos, cuando nosotros cruzamos una pierna se nos llega a dormir en la pierna, ¿no? Si nosotros estamos con los brazos mucho tiempo así, ¿qué sucede con nuestras manos? La circulación empieza a sufrir y te empiezan a blanquear las manos, se empiezan a endurecer, etcétera, los tejidos, empiezas a tener calambres, asfixia, ataques de animales y también esto que se llama hipogoslemia, que es la relajación del volumen de sangre a la que llegan todos los órganos, ¿no? Entonces, en esa posición, imagínense un corazón bombear la sangre hacia arriba, o sea, por eso tenemos un cuerpo como muy en forma para que pues todo circule, pero con las manos así, ¿qué es lo que implica el corazón? Pues un sobreesfuerzo. ¿Qué es lo que implica para el pulmón? Pues un sobreesfuerzo también. También se presenta la sepsis por los clavos, que es una infección que se produce también, porque no eran clavos que digamos están nuevecitos, ¿verdad? Sino que estaban oxidados. Y también se rompían las tibias para acelerar el proceso de muerte, ¿no? Que sí lo sufrieron, por ejemplo, los dos que acompañaron a Jesús, pero Jesús ya no, porque ya estaba muerto, ¿no? Entonces todo esto es lo que pasaba con estos pobres hombres ahí, que la mayoría eran esclavos, ¿no? Y bueno, a partir de Roma se generan diversos tipos de cruz, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una muy famosa que es la de San Andrés, que originalmente se llama de aspas o de cusata, que es esta. La forma de T o comisa o tau, que esa es la original romana, que es en la versión histórica digamos, en las escrituras antiguas. Jesús murió en una cruz de tau, no en una cruz latina. Y la cruz particulata, que también está por ahí, y la cruz ilmisa o cruz del Calvario, ¿no? Entonces todos estos tipos de cruces existían y solamente, por ejemplo, Pedro fue el que pidió la cruz invertida, ¿no? Que fue todo tipo de crucifixión, pero a petición, pues, ¿no? Entonces, bueno, la manera de sujetar en esta parte era normalmente que primero se tenía que atar con clavos, porque pues evidentemente si no atamos al reo, pues empieza a mover, empieza a ver un forcejeo, pues quién va a querer que lo clave, ¿no? Entonces tenía que ser atado, están los clavos y bueno, pues esto es para que quede suspendido o colgando. ¿Por qué? Si alguien lo cuelgan y pues obviamente la misma inercia, el mismo peso, pues va a ir, el clavo se va a ir desgarrando la piel hasta que se caiga, ¿no? Entonces el sujetarlo era pues una forma de que no fuera. Entonces, como les comentaba, la cruz original es esta, la cruz de Tao, la cruz de Cristo, y ahí se ve, ¿no? Cómo está esta parte. Y bueno, la crucifixión viene del latín, que es crucis, que es cruz, y figere, fija. Es decir, que es una muerte por cruz fija. Eso es lo que quiere decir crucifixión, muerte por cruz fija. En las representaciones artísticas, evidentemente va a cambiar muchísimo de acuerdo a la época, porque las investigaciones que tenemos hoy no son las mismas que existían hace muchos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, antiguamente pues mostraban un hombre, pues, bueno, según la imagen que vimos la sesión pasada, vimos un hombre que era robusto, que medía más de 1,75, 1,80, robusto, muy bien marcado. Si era un hombre que andaba transitando montañas, pues era un hombre que pues normalmente hacía ejercicio, entonces sí debía estar bastante musculoso, fuerte y dinámico, ¿no? Entonces sus primeras representaciones pues eran así, musculosas, ¿no? Si las quieren ver así. Conforme va pasando el tiempo, pues se van dando cuenta que pues esta musculatura pues va a ir como descendiendo y ya muestran un hombre muy delgado, con la piel sujeta al cuerpo, bueno, muy pegadita, etcétera.
Y bueno, también, por ejemplo, mostramos esta crucifixión que está acá, que tiene los dos pies, ¿no? Con dos clavos diferentes cuando solamente fue uno. Entonces, conforme se van conociendo los detalles de crucifixión, pues también los detalles van sumándose, ¿no? Como por ejemplo ya tiene un giro en la parte, porque hablábamos la vez pasada del tamaño o el grosor del clavo para entrar entre el talón, y no, se tenía que girar para que no entrara más que en un talón y el pie, ¿no? Entonces también esa es parte de la disciplina médica, que es el que lo extrae. Y también podemos ver de un hombre crucificado que no tiene casi nada de sangre, porque se desconocía un poco las versiones antiguas, y hasta que fueron, bueno, por ejemplo, este tiene muchos azotes y este tiene extremadamente muchos azotes, ¿no? Y aún así se quedan muy, muy cortos con las versiones que se tienen judaicas, ¿no? Aquí también pues vemos los clavos que lo ponen en la parte de las manos, que actualmente pues ya los pintores, escultores, cualquier persona que haga arte pues ya lo coloca aquí, porque pues es la forma correcta de expresarlo, ¿no? Y otra cosa también que les quería comentar acá, que también las distintas expresiones, las distintas posiciones, las características que tienen, pues nos muestra, por ejemplo, aquí los tres ya tienen una lanza, ¿no? La famosa lanza de la vida o de la muerte, y ahí ya podemos decir que es un Jesús muerto, ¿no? Si yo veo una obra de arte que todavía no tiene la lanza, es un Jesús agonizante, ¿no? Entonces ahí también podemos determinar la temporalidad de la que está pasando el sujeto, ¿no? Y bueno, pasando en esta parte del proceso, ¿cómo empieza su proceso emocional? Pues en el huerto de Getsemaní. Imagínense un hombre que era alegre, fiestero, porque estuvo en las fiestas de Canaán, en las bodas de Canaán. Se dice que él era fiestero, muy alegre, le gustaba bailar, le gustaba tener amigas, amigos, charlaba, meditaba. Entonces era una persona común como cualquiera de nosotros, pero lo interesante de él es que decía, bueno, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Ella sabía desde niño. Y el asumir que había llegado el momento, imagínense la situación de estrés por la que debió pasar, ¿no? Entonces, aquí se dio el famoso pasaje del sudor de sangre, que se le llama hematidrosis o hemodrosis. Entonces, esto sí debió pasar, porque imagínense, hay personas que, por ejemplo, cuando meditan, cuando tienen capacidad, por ejemplo, con esta preparación que quizá pudo haber tenido en India, él tenía la capacidad de poder ver en sueños el futuro, de poderlo percibir con su mente aún estando caminando. Entonces adquieres una visualización del futuro, ¿no? Y se los digo porque es algo que yo también me han tocado, pero eso es por herencia de papás, ¿no? El poder visualizar a través de sueños, ¿no? Por ejemplo. Entonces cuando uno sabe el futuro, pues sí te estresa, aunque tratas de que no te repercuta tanto, pero pues sí, al final estresa. Eso le empezó a generar bastante estrés, entonces empezó a subir mucho su presión, se puede decir que empezó a tener muchísimo miedo, y se le empiezan a congestionar los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces cuando nosotros estamos estresados, ¿cómo nos empezamos a sentir, no? Como esa fuerza que no sabemos por dónde quiere salir, no sabemos cómo sacarla, pero está muy contenida en nosotros. Y se empiezan a provocar hemorragias capilares en la membrana basal de la piel. Entonces, esas pequeñas hemorragias, dice, ¿cómo salen? Si no pueden fluir a través del cuerpo, pues tienen que mandar a partir de los vasos capilares. Y bueno, pues ahí empieza otra cosa interesante, que a mí también me tocó en otra situación. Cuando tenemos una situación de miedo o estrés, ¿qué es lo que sucede con nuestro cuerpo? Como que se superabsorbe el agua que tenemos, ¿no? Más o menos tuve esa experiencia yo cuando estaba escalando en roca. Entonces llega un momento que no puedes, entonces se empieza a ver un autoconsumo de carbohidratos y glucógeno, y eso te hace sentir una cantidad inmensa de sed, ¿no? O sea, y tomas agua y no se te quita, ¿no? Entonces ese es uno de los síntomas físicos que llegó a tener, y empieza a haber un consumo de proteínas del cuerpo. Entonces imagínense todo lo que genera el estrés, esa contención, la sed, el miedo, pues ya se empezaba a tener aquí presente, ¿no?
Entonces aquí vemos estas escenas en distintas obras de arte que a mí también me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, en esta, ahí está un ángel que lo consuela, ¿no? Porque dice, bueno, pues padre, quítame de este cáliz porque va a estar bien cañón y nadie sabe si está preparado para una cosa así. Pero al final de cuentas, cuando se tiene un accidente, un padecimiento, cualquier cosa, pues las pruebas están y pues de alguna manera el cuerpo sabe cómo salir de ello, ¿no? Muestra mucha fortaleza y pues a la vez se siente un acompañamiento, pero aún así pues se siente solo. En ese de allá también, pues imagínense un Jesús orante y se da cuenta, se levanta antes de que llegaran los soldados y los apóstoles durmiendo, ¿no? Mis mejores amigos que deberían estarme acompañando y durmiendo, ¿no? Entonces pues no la pasó padre en esos momentos, ajá. Y bueno, viene esa parte emocional. ¿Qué es lo que sentimos nosotros cuando un amigo nos traiciona? ¿Qué sentimos? Decepción, coraje, se empiezas a chicopalar. ¿Cómo? Claro, entonces imagínense eso, dicen, bueno, pues estaba escrito. Hay muchas versiones. Les recomiendo mucho un libro que escribió Taylor Caldwell. Ella escribió acerca, por ejemplo, de Judas Iscariote, muy buena escritura. Y bueno, pues nadie sabe si se condena, porque hay versiones que manejan que Jesús le pidió a Judas que pues lo entregara, y otra pues que Judas por su ambición pues lo entregó por 30 monedas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ya es como otro tema, ¿verdad, maestra? Para de debate. Y bueno, él ya sabía qué iba a pasar, fue abandonado por sus discípulos. Imagínense, él ya siendo aprendido, los discípulos apenas aquí limpiándose el moco, la baba, que estaban bien dormidos, y el otro ahí con todos sus temores, ¿no? Los discípulos no sabían ni qué onda, qué iba a pasar. Y luego es negado por Pedro, imagínense, o sea, su mejor amigo, 3 veces lo negó y dijo, no, pues la decepción estaba lo que da. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una decepción en el cuerpo por neurobiología? Pues se te empieza a bajar el sistema inmune. Nos sentimos mal, desguanzados, decepcionados, etcétera, ¿no? Y después sentirse abandonado por su papá, ¿no? Pues por el altísimo, ¿no? Ya me abandonaste. Entonces aquí empieza a tener esa lucha interna, dice, bueno, me voy, me pelo, me escapo, ¿qué hago, no? O me quedo en lo que vengo, ¿no? También cuando ya sale de la experiencia traumática que va a hacer por la cruz, y bueno, decide ser obediente al plan original de salvación, ¿no? Entonces ahí está lo duro. Este arresto sucedió más o menos a las 9 de la noche, ¿no? Es más o menos la hora que menciona. Entonces, bueno, pues sí se dice que pues todo este transitar por medio de los olivos y que pasar aquí, lo llevan a la casa del sacerdote Anás y después lo llevan al Sanedrín, ¿no? Con el sacerdote Caifás, pero ahí le dan un guamazo, ¿no? Lo llevan con los ojos vendados y le dan un guamazo en el ojo, que se acuerdan en el lienzo de Turín cómo tenía inflamado el ojo del guamazo que le dieron ahí, ¿no? Y pues justamente lo va a tener en la cara porque no contestó, ¿no? El sacerdote que le dijo pues de quién era rey, y dijo pues que te contesto si ya lo sabes, ¿no? Y bueno, pues de ahí fue como no, digamos que en esta parte los sacerdotes los conservaba el Imperio Romano para mantener el orden, digamos, de la colonia que estaba, que en este caso eran los judíos, pero ellos no podían condenar. Entonces ellos como templo pues ejercieron muchísima presión en este famoso juicio ordinario, ¿no? Entonces aquí el procurador Poncio Pilatos en la fortaleza Antonia, que era donde él residía, lo envía a Herodes a Antipa y se lo regresa. Bueno, él decía, pues es que yo no tengo nada que condenarlo, ¿no? Entonces se va y lo manda con Herodes y Herodes se lo manda de regreso. Pero para Poncio Pilatos era muy difícil tomar la decisión porque él sabía que era inocente y que este pasaje era justamente nada más una obra de pues el Sanedrín, ¿no? ¿Por qué? Porque lo veían como un riesgo. Digamos que ya cuando hablamos de Jesús era de hecho se le va a condenar por sedición, porque era tanto su carisma que estaba arrasando cientos y miles de personas, sus seguidores. Entonces lo vieron como un enemigo, ¿no? Que iban a quitar esta riqueza al templo por un hombre tan común, tan sencillo, ¿no? Entonces por eso el templo empezó a hacerse de esa presión. Entonces ya lo mandan a él a que bueno, si no entiende Jesús, para que ya desista de esta respuesta, que era el Hijo de Dios, que era
el que iba a gobernar el reino de este mundo, lo mandan y lo vuelven a regresar. La cosa es que, bueno, dice, bueno, voy a ponerlo en comparación con Barrabás, que era otro sedicioso, violador, ratero, o sea, era de lo peor, es más, estaba hasta loco, ¿no? Psicológicamente. O sea, dice, no, yo creo que pues de este loco a Jesús, pues yo creo que eligen que Jesús es el, pues no. Evidentemente, por las crónicas también, sobre la historia judía, se dice que todos los del templo, pues hagan de cuenta como, espero no herir susceptibilidad, ¿no? Partidos políticos acercan a su gente al principio y gente que quería salvarlo pues ni se escuchaba, ¿no? Decían, no, pues crucifíquenlo, sanciónenlo, entonces predominó más la voz del templo, ¿no? Y bueno, pues ya en esta parte hubo dos elementos importantes. Él ya dice, bueno, pues yo ya no puedo hacer nada, pero no es una decisión mía, es una decisión del templo, no del Sanedrín. Entonces, liberan a Barrabás, dan muerte por cruz, y ahí están las palabras en latín, que dice, ibis in crucem, irás a la cruz. Es el momento exacto de su condena, y ahí le asignan 4 soldados, uno en particular que se llama Sator Mortis, que es el opresor de la muerte, es decir, que es el que va a supervisar todo el proceso de muerte a partir de su entrada a la cárcel, ¿no? Entonces, esto fue muy complicado, fue muy difícil para Poncio Pilatos. Hay un otro libro también de Taylor Caldwell que se llama, que es de Lucano, se llama Lucas, el médico de la época de Cristo, y Lucas relata, encontraron un papiro en el cual dice que Poncio Pilato se sintió tan mal de haber condenado a una persona que no tenía nada que ver con esta parte de muerte, que estaba sumido en la depresión. Entonces Lucas va a visitar a Poncio Pilato y le dice, bueno, si tú te arrepientes, Dios te perdonará. Y Lucas menciona que Poncio Pilato se convierte al cristianismo. Entonces, pues ahí es como nada, ya no supimos nada de Poncio Pilato después de este pasaje, ¿no? Y bueno, la flagelación es también un proceso que está documentado en la cultura romana. Hablan algunos de 3 o hasta 4 tipos de flagrum. Por ejemplo, había unos muy sencillos, como era esa es lo que tiene en esta pintura son ramas de olmo, es como digamos un flagrum muy sencillo, que sí te apalea y sí te llega a tener como rosaduras, ¿no? Entonces había otro que era, por ejemplo, con bolitas de metal o plomo, Está otro que era con huesos y bolitas de metal, que es el tercero, y había un cuarto que podría tener bolitas y tenía esos punzones de hierro. Entonces, de plomo, ¿no? También. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como Jesús no se quejaba ante las azotes del primero, que eran las ramas de olmo, dijeron, pues el que sigue, ¿no? Y como tampoco se quejaba, sí se llegaba a doblar del dolor, empezaron a aplicar el flagrum número 3, ¿no? Que era de las bolitas de plomo. Pero desde el lienzo de Turín y otras investigaciones, ¿qué es lo que sucede con la piel, ¿no? Ustedes han visto cuando aplastan una pechuga de pollo, cómo se aplasta y sí se llega a estirar. Entonces con las bolitas de plomo sucedía que cada aplastamiento hacía que la piel se escurriera. Pero no conforme con que solamente veían el rostro de dolor de Jesús, pero no gritaba o no se desmayaba o cosas así, le aplicaron el más pesado, el flagrum número 4. Y eso porque se dio en el lienzo de Turín, cuando se da el latigazo, se arranca la piel y hay una saturación de los vasos capilares e inmediatamente coagula. Entonces era la rasgación, sale sangre, brote y se coagula. Entonces también tenía su grado de ciencia en estas cosas. Y se menciona que Jesús por lo menos desfalleció 3 o 4 veces en los latigazos. Ahora, cuando ya vieron mucha sangre, el opresor principal, que era el que llevaba el proceso de muerte, cuando ya vio que estaba ya casi para morirse, dice, detengan, ¿no? Y de hecho en la película de Mel Gibson ustedes vieron cómo también el rostro del que estaba latigando, ¿no? Ese proceso químico neurobiológico también de las personas que tienen tanta maldad, hay tanta química en el cerebro que empieza un gusto por el dolor ajeno.
¿no? Entonces, este proceso también pues, está documentado de estos soldados que entre más dolor, más satisfacción sienten, ¿no? Es como una especie de sadismo, ¿no? Entonces, pues por eso llegaron a ese nivel. Y ya cuando ve que estaba llegando, estaba pasando los huesos, porque en el relato menciona que hasta los huesos se le veían, la piel estaba hecha tiras, pues él dijo, un momento, hasta ahí, porque la condena real era la muerte por cruz, no el morir por latigazo. Si él hubiera muerto en ese proceso, pues cómo le hubiera ido al soldado, ¿no? Entonces tontos no eran. Ajá. Y bueno, pues ahí, ¿qué es lo que pasa? Para poder, este es un proceso en el cual se busca pues degradar al individuo, ¿no? A su máximo nivel. Entonces se le despoja de sus ropas, y para esa época despojarle a alguien de sus intimidades, algunos mencionan que él estaba desnudo totalmente, no tenía ni paño, ¿no? Y bueno, pues se les ataba de las manos y la cabeza. Ajá. Y bueno, se acuerdan que les mencionaba que la ley judía no permitía más de 40 azotes, 39 por mucho. Y también el romano, pues ahí está el fragrum o fragerum, pues ahí se ve. Por eso también hay en la iconografía está un Cristo de la columna, un Cristo de la caña, ¿no? ¿Por qué? Porque él no se doblegó, él tuvo la templanza de una columna, como decía Marco Tulio Cicerón 100 años antes de que Cristo muriera. Decía que el hombre debe ser como una columna, ¿no? Que cuando está como una caña, que cuando la caña ve que viene una tormenta se acuesta, y cuando sale el sol se levanta. Entonces ahí se habla de la integridad de una decisión, pues de este personaje. Y aquí vemos pues a los ángeles que están recogiendo la sangre y los pedacitos de carne, que también vimos la escena en la película de Mel Gibson, que fue muy criticada, pero está en los relatos ultra judíos de cómo los pedacitos fueron recogidos por María Magdalena y por su madre compañeros, ¿no? Nada más que aquí lo recogen ángeles. Y de ahí que también, digamos que esto fue para poder también un poco darle soporte a la conversión de la sangre y el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Porque acuérdense, estos son como altares, como alguna vez lo fue Isaac, etcétera, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí, ¿cómo soportó Jesús todo este rollo? Pues justamente fue con la adrenalina. Esto se sabe que es por neurobiología, ¿no? Que es una hormona que se produce en la médula de la glándula suprarrenal en estados de estrés o dolor, ¿no? Entonces, esta adrenalina es como cuando nos asustamos, tenemos un accidente, la adrenalina sube en todo, ¿no? Para poder sanar lo que está pasando. ¿Qué sucede aquí? Cuando uno pierde líquidos, empieza a haber una redistribución, pero todo eso le está costando como 3 o 4 veces más de esfuerzo al cuerpo hacerlo. Hay una vasoconstrucción en la piel y tejido celular subcutáneo. Hay una sudoración profusa, que eso también es muy importante. La pérdida de líquidos, de agua, fue increíble, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos si le dieron agua, si le dieron de comer o en qué condiciones estaban, ¿no? Se vasodilatan los músculos y hará gran cantidad de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el cuerpo? Entonces empieza a correr todos los líquidos en el cuerpo y empieza a haber una saturación también en el hígado, ¿no? Entonces, ¿cómo está ahí? Ahí ustedes pueden ver que todo esto se dio químicamente, y lo que le ayudó pues fue este elemento químico, ¿no? Y ahí tienen ustedes cómo se va desgarrando. Originalmente ya esto es como, digamos, la parte anatómica que hicieron la medicina forense, para ver cómo había quedado pues Jesús en esta cruz, ¿no? Y todo fue desgarrado desde la espalda, los hombros, el interior, y ya no acababan por un lado, lo voltean y pues empieza pues con el otro, ¿no? Y ahí tienen. Ahora, este cuadro pues también fue sacado para que nos diéramos cuenta cómo va esta parte de a dónde llega, ¿no? Tuvo una frecuencia de pulso que fue de los 100 a los 140, una presión arterial que fue de normal a muy reducida. Entonces, en ese momento, y era un Jesús que tenía un letargo, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes cuando donas sangre, te mareas, si no te dan un sándwich o algo de bebé, pues ya te pasa de todo? El llenado capilar pues era de normal a muy lento, es decir, su proceso de coagulación pues estaba bastante fuerte. La diuresis fue de 30 a 5. Esto es importante porque también cuando perdemos mucho líquido, pues imagínense, yo creo que a él no lo dejaron ir al baño.
Entonces los líquidos debió haberlos hecho en su propia celda, en su propio cuerpo, en su propia ropa, y pues no estuvo como nada padre, ¿no? Entonces esa pérdida de líquidos fue impresionante, y sus estados mentales pasaron de ansioso, agitado, confuso a letárgico, ¿no? Entonces fue muy fuerte el proceso que él pasó por esta pérdida hemática o de sangre. Y bueno, pues hay distintos estudios que se hicieron, en la cual, por ejemplo, en este Journal of Royal College menciona que Jesús cayó en una época en la cual a los soldados romanos, que era una legión de 600, en la misma prisión les daban como su juguete para que se divirtieran, porque esto normalmente no le podían hacer esto a un preso, ¿no? Por distintas investigaciones que se hicieron. Y fue entonces que, ya imagínense, sangrentado, aletargado, orinado, con toda la pérdida de líquidos, le ponen una capa por bastante tiempo. Cuando se la quitan, imagínense el dolor que debió experimentar al quitársela, ¿no? Le arrancaron lo poco de piel que tuviera. Le entregan un palo y una corona, ¿no? Como burla también. Y bueno, pues también esta corona, yo les comentaba que no era la corona típica que conocíamos, sino que era un casquete completo de espinas. Si nosotros, como no soy un piquete de espina, como da un rosal o algo, imagínense un capacete completo en el cráneo, pues está más doloroso, ¿no? Y bueno, pues ahí está ya el castigo después de la lapidación. Yo no sé de verdad cómo este personaje pudo mantenerse en pie todavía ya para que lo enjuiciaran. Y bueno, pues probablemente en términos médicos, pues la disminución de sangre que circula en el cuerpo, ¿no? Entonces ya no había una recuperación, estaba constantemente perdiendo sangre, y pues ahí está la pérdida también pues de líquidos, ¿no? Y luego pues tenía que pasar por la vía dolorosa, ¿no? En varias versiones sale que le colocan en sus ropas, y hay otras que no, pues sale desnudo pues para quitarle digamos, su vida humana, ¿no? Y bueno, pues ahí está, en esta reproducción cinematográfica solamente cargaban el patíbulo, que llegó a pesar unos 40, 50 kilos, aunque mencionan que estos llegaban, si llegó a cargar la cruz completa, llegan a aportar 100 kilos. En las investigaciones que hemos hecho en distintos viacruces de la ciudad y otra parte de la República, la cruz que cargan normalmente son de 100 kilos. Y estamos hablando de personas que están en perfecto estado de salud. ¿Cómo le hizo él? Quién sabe, ¿no? Pero pues ahí tienen ustedes, y bueno, fue todo ese trayecto ahí desde Poncio Pilato hasta llegar al Gólgota. Y pues sí, ¿qué le dicen? Sí tuvo un dolor atrocinante, estaba con toda la carga de adrenalina, por supuesto, deshidratado, exhausto, con una o varias noches sin dormir. ¿Cómo nos sentimos cuando no dormimos al menos una noche, no? Entonces, pues estuvo muy, muy cañón, ¿no? Y pues aquí están, también dentro de la crucifixión vamos a tener esta madera que se llama stipe, sedile y pegma, bueno, que este sedile en latín y pegma en griego, que son la madera para apoyar los pies, ¿no? También en así dice. Ahora bien, ahí está, normalmente, como les decía, si crucifixión viene de cruz fija, el madero debió estar fijo en la ladera, y él llegó solamente con el patíbulo, ¿no? Entonces esa es la forma, o la tabla también se le llama. Y bueno, pues ahí tienen ustedes cómo nada más llega, si está depositado el más grande, se saca del hoyo y se deja a un costado para poder crucificar al individuo, y después con cuerdas se vuelve a jalar al hoyo, ¿no? Entonces así era como funcionaba en los documentos. La madera de la cruz, acuérdense que aquí hubo algo que pues descubrió Santa Elena, distintas reliquias, etcétera, pero pues la mayoría de las cosas que ella encontró pues datan de la época medieval, ¿no? No es algo original, pero bueno, ya digamos por Santiago de Laguna, que es un extraordinario escritor, ¿no? Que habla de que la cruz fue hecha por varias palmas. Pueden ser de palmera, de cedro, de ciprés y de olivo, ¿no? Por la robustez, pero en realidad lo que buscan estos autores es darle como un significado de que pues Jesús era el árbol, y bueno, pues la palma tiene bueno, todos los árboles tienen esta parte, ¿no? Que Jesús es el cuerpo de la iglesia, sus brazos son todas las ramas,
etcétera, ¿no? Y bueno, pues la palmera, porque bueno, es un árbol que está en los oasis, en los desiertos. El cedro, que pues es imagen de la incorruptibilidad, representa al Señor en su belleza y majestad. Es un árbol asociado a la muerte como flama. El ciprés, que normalmente está, si incluso esto se atrae al arte funerario, porque los cipreses son los que están más presentes en los cementerios, si se han dado cuenta. Ajá. Y los olivos, que es la providencia de Dios para sus hijos, ¿no? Símbolo de paz universal, ¿no? Como toda esa carga simbólica, pues se encuentra ahí, ¿no? Ajá. Y bueno, pues ahí tienen más o menos la cruz media entre 3 y 4 metros de alto. Y bueno, pues ahí está lo que les comentaba, los clavos medianos de las manos 13 y de las piernas 18. Ajá, y atravesaban el hueso carpo, ¿no? Y también, bueno, aquí hay una flexión de las rodillas, 120 grados, y de la cadera, 150 grados. Entonces, ven ustedes cómo van a pasar toda esta parte, ¿no? Aquí ya tenemos un traumatismo, que es una lesión directa contusiva, pero obviamente no es un corte limpio, y bueno, pues también desgarra arterias, tendones, nervios, etcétera, ¿no? Muchas cosas aquí. Y los clavos se llama, bueno, en la acción es poshelium o catelum, que significa clavar, ¿no? Y ahí está la posición en la que se hizo originalmente. Se ata el patíbulo y le clavan esa tablita, que bueno, esa tabla le cabe mencionar que fue esculpida cuando el momento que fue enjuiciado y condenado, esa tabla se hacía, y ya sea que la cargara un centurión o la hicieran llegar hasta la madera, ¿no? Pero es la misma. Y pues estas son las evidencias, digamos, arqueológicas que se tienen de este tipo de procesos. Y bueno, pues se colocaba sobre la cabeza del reo, regularmente pues en las lenguas que pertenecían a su cultura, ¿no? Y bueno, en este caso era griego, latín y en este caso arameo. Ajá. Y actualmente pues se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, el título que fue encontrado por Santa Elena, pero cuando le hicieron la investigación del carbono 14, pues no databa del siglo I, data de la época medieval, ¿no? Entonces son estas cosas que se fueron creando, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa ya cuando la víctima está desfalleciendo? Hay un dolor extenuante sobre los dedos, brazos, ¿no? Entonces imagínense también cómo le debió doler el cerebro. También las muñecas empezaba a presionar los nervios, se impulsaba hacia arriba con los pies, ¿no? Para poder respirar, porque ya había una saturación de dióxido de carbono en sus pulmones. Los músculos se pulsan y se contraen. No sé si alguna vez han hecho ustedes ejercicio muy extenuante. Cuando llegan a su casa y se acuestan, sus músculos como que brincan, ¿no? Eso es lo que él sentía. Y bueno, pues ya no puede inhalar, exhalar, y bueno, pues tenía sed. Le ofrecen mirra para mitigar el dolor, pero pues él no la acepta, pues ya la sed ya la tenía de mucho tiempo, ¿no? Y en otra versión era vino con miel o con vinagre. Y bueno, pues esta parte, hay versiones que maneja que Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Ajá, y bueno, pues él también, a eso de las 3 de la tarde es cuando muere, ¿no? Entonces dice que fue un proceso de 18 horas para poder llegar hasta acá, y pues sus últimas palabras fue: Padre, en ti encomiendo mi espíritu, ¿no? Y bueno, ya una vez que da su exhalación, pues ya mueren, y pues como le decía, se tenían que romper las piernas, pero por petición de su madre, le dicen: no la rompas, haz otra cosa, y fue cuando le clavan la lanza, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos distintas obras de cómo más o menos físicamente pudo atravesar lo que fue pericardio de corazón. Ajá. Y pues ahí están distintas representaciones artísticas de este acontecimiento, ¿no? Y ahí ven ustedes cómo atraviesa. Y bueno, pues ¿por qué la muerte por cruz? ¿Por qué se eligió esta, no? Cuando a mí me toca estudiar cristología, yo dije, bueno, ¿por qué tiene que sufrir tanto una persona para trascender? Pero en realidad la real búsqueda es que cuando uno ve este proceso que fue tan doloroso, dices, bueno, hay que buscar qué fue en esencia todo lo que hay detrás. Jesucristo yo creo que hubiera trascendido a lo mejor en la historia o en la religión, aún sin crucifixión, o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Hubiera tenido la misma fuerza con o sin crucifixión? Algunos piensan que sí, algunos que no. Entonces yo cuando lo estudié dije, bueno, quiero ver ese personaje que hubo detrás de esa crucifixión. Entonces es realmente lo que él quería, que lo vieran como individuo, de cómo llegó hasta acá, basado en una ideología
cronología de un tiempo, pero conocer toda su vida pues invita a conocer al personaje que hubo detrás, ¿no?, de este horrible acontecimiento, ¿no? Este es el Gólgota, se le dio el nombre del cerro de la calavera, pero se dice que Adán, los restos de Adán estuvieron aquí, ¿no? Entonces a él se le conoce desde entonces el nuevo Adán, es decir, el nuevo hombre que vino a configurar pues, las escrituras, ¿no? Y bueno, pues ahí está la tumba también vacía, y bueno, pues esa es la bibliografía. Creo que terminé el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya gustado este viaje. No sé si tengan alguna duda. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Quedó todo muy claro? Pues sí, a ver, díganos. Bueno, yo no había visto la manera como se había publicado, entonces me pareció muy, muy interesante y con mucho sentimiento. Sí, muchas gracias. Siempre los pongo a correr, ¿verdad? Con el tiempo, pero tenemos el otro ponente, como siempre, pero muy interesante, muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Muchas gracias. ¿No tienen ninguna pregunta? No. Claro. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya gustado. Y pues que lo prepararas, pues te lo agradecemos el doble ejemplo. muchas gracias y vamos a presentar. Y a todos ustedes que a pesar de este día terrible vinieron, y pues muchas gracias. Bien, Gerardo Navarro Valencia es del Centro INA Puebla. Su formación académica es arqueólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y experiencia profesional desde 2017, director del Museo de Sitio de ZA, ¿dónde está? Zona arqueológica. De la zona arqueológica Teteles de Santo Nombre. De 2011 a 2016, investigador en el proyecto arqueológico Teteles de Santo Nombre, dirigido por el doctor Blas Castellón Huerta de la Dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. En 2010, proyecto arqueológico El arte rupestre de Chihuahua en el contexto de la Gran Chichimeca, con formación en corpus gráfico rupestre del Centro INA, Chihuahua. Director del proyecto, doctor Francisco Mendiola Galván. Participación como ponente en más de 20 eventos académicos nacionales e internacionales, de varias formas. Artículos publicados: El desierto de Chihuahua, evidencias arqueológicas e históricas coloniales, publicado en las memorias del primer coloquio de arqueología e historia, las construcciones arqueológicas en la interpretación y construcción de la historia del periodo colonial, INA México 2015. El Monte Tlaloc continúa con continuidad histórica cultural del culto a los cerros de la cuenca del Valle de México. Sitio arqueológico de alta montaña, publicado en las memorias 29, Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, el patrimonio cultural tangible e intangible, estudios, enfoques y perspectivas para el siglo XXI. Otras actividades: organizador del simposio Todas las brújulas apuntan al norte, estudios recientes sobre el norte de México y la concepción de grupos chichimecas en el marco del 30 Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología en Querétaro en 2014. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Te recordamos que tiene 40 minutos. Pues muchas gracias a todos. Aquí está la libreta, no se vayan sin ponernos sus datos para que les podamos mandar información del seminario y puedan asistir. Sobre todo para que tengamos el WhatsApp, que es el más cómodo de nuestra forma de comunicarnos. Muchas gracias y le damos la palabra. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Le agradezco su asistencia en este importante evento académico. Quisiera empezar por contarles, como ya se mencionó, soy arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente vivo en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, en el estado de Puebla,
y es precisamente de este lugar donde se desprende el trabajo que hoy les presento, que propiamente son los primeros avances de una investigación que nació de manera personal, particularmente desde octubre, agosto del año pasado. Tlacotepec se caracteriza, entre otras cosas, por el cultivo del cempasúchil, y pues como buen arqueólogo, antropólogo por ahí curioso, andaba recorriendo parte de este municipio y me percaté que constantemente se cultiva y se produce esta flora en la región, ante lo cual pues surge esta investigación que les presento el día de hoy. Bien, para iniciar les voy a contar dónde se ubica Tlacotepec de Benito Juárez. Tlacotepec de Benito Juárez se localiza en el estado de Puebla, específicamente en la región sureste, a aproximadamente 1 hora y media, 95 kilómetros de la capital poblana. Desde la Ciudad de México a Tlacotepec de Juárez, Puebla, son alrededor de 3 horas y media. La forma de llegar, tanto en autobús como en vehículo particular, pues es circulando por la autopista México-Puebla, que después se convierte en la México-Veracruz, hasta el kilómetro 181, tomar el acceso a Tecamachalco, Techolac, incorporarse a la carretera libre a Tehuacán, y a 25 kilómetros de Tecamachalco se localiza el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. Como datos geográficos, pues bueno, Tlacotepec de Juárez se localiza al sureste del estado poblano, del estado de Puebla, pues tiene diferentes colindancias, ¿no? Con municipios como Igualtepec, Xochitlán, Todos Santos, Palmar de Bravo, Juan de Méndez. Tiene una extensión territorial de casi 400 kilómetros cuadrados, 399, somos poco más de 51,000 habitantes, y a 45 kilómetros al sureste de Tlacotepec se localiza el Valle de Tehuacán, el municipio propiamente de Tehuacán, caracterizado por esta importante biodiversidad de cactáceas y una biodiversidad cultural. Se puede decir que Tlacotepec de Juárez, junto con los municipios de Tepanco de López, son la puerta sureste al acceso a la Mixteca poblana oaxaqueña. Algunas de las actividades principales que se realizan en este municipio, la más importante de todas es la agricultura de temporal, agricultura también a través de pozos de riego, principalmente de maíz, sorgo, avena, algunas hortalizas, también de alfalfa y pues bueno, otras especies. También existe la ganadería vacuna, bovina, principalmente chivos, borregos, cerdos, y muy recientemente ha comenzado a propagarse por el municipio pues el establecimiento de muchísimas granjas, ¿no? Como Bachoco, El Calvario, San Juan, toda esta marca de huevos y pollos que regularmente se compra acá en la Ciudad de México. Pues bueno, hay muchas granjas en Tlacotepec. Quizá una de las actividades económicas más importantes pues es el comercio, ¿no? En particular por dos tipos de tianguis, el tianguis de animales y el tianguis de otro tipo de alimentos, ¿no? Alimentos, productos varios. Es un tianguis muy importante en la región sur del estado de Puebla, ya que hasta él se traslada gente incluso del norte de Oaxaca. Los tianguis son el día lunes y prácticamente es el día en donde toda la economía se activa en Tlacotepec. Recientemente se está promoviendo el turismo a través de artesanías de palma y también a través de la apertura de espacios arqueológicos y museísticos. En cuanto a la gastronomía, pues bueno, Puebla es mundialmente conocido por ser la cuna de los chiles en nogada, pero pues también entre otros platillos el mole poblano, la barbacoa de chivo, que es muy común, las semitas poblanas, que es una especie de torta, pero con pan muy duro, y bueno, embutidos son muy buenos como longaniza y otros, ¿no? Chorizo incluso. Culturalmente, el espacio museístico y arqueológico más importante de este municipio y posiblemente de todo el sur de Puebla es el Museo de Sitio y Zona Arqueológica Teteles de Santo Nombre, el cual es un espacio arqueológico que se empezó a explorar desde el año 2009 por el doctor Blas Castellón. Actualmente el Museo de Sitio se encuentra abierto a la visita pública. En meses pasados reaperturamos. También nos vimos afectados por el tema de la pandemia, como todos los museos del resto del país, y actualmente operamos de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pero en esta ocasión el tema central no es la zona arqueológica ni el museo de sitio, es, como les decía, el cempasúchil, esta flor tradicional mexicana, de origen también mexicano,
que desde que yo llegué a vivir a Tlacotepec de Juárez en el 2017, ya de forma permanente, pues me percaté de esta situación, ¿no? Que cada año se realizaba el cultivo, cosecha y venta de la flor de cempasúchil. Como en otras partes del centro de México y del sur del país también, pues la tradición de Día de Muertos se encuentra muy arraigada entre los habitantes de Tlacotepec de Juárez. Llevan a cabo la velada en los panteones de los difuntos. Entonces, como les decía, pues después de varios años de ir a fotografiar a las personas que se encuentran velando en los panteones, pues me decidí a hacer este trabajo para hacer un acercamiento propiamente a la producción desde el punto de vista antropológico de la flor de cempasúchil. Algunos datos importantes de cempasúchil: bueno, su nombre científico es Thaletes erecta. La palabra cempasúchil propiamente deriva del vocablo náhuatl, que es Sempohualxóchitl, que vendría siendo algo así como flor de 20 pétalos o una flor de muchos pétalos, ¿no? Es una flor originaria de México, es endémica de nuestro país y se encuentra mayoritariamente en el centro y sur del mismo, aunque pues bueno, por sus condiciones biológicas es una flor muy resistente, pues prácticamente puede cultivarse en todo el territorio nacional. Es importante mencionar que las crónicas y las fuentes históricas, etnohistóricas, como relatos de Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego Durán, entre otros, pues hacen referencia precisamente a esta flor, al cempasúchil o al Sempohualxóchitl, siendo utilizado precisamente por los antiguos mexicanos, por los mexicas propiamente, ¿no? Lo describe, por ejemplo, Sahagún en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, pues la describe como una flor aromática, las cuales nacen de forma silvestre o también puede ser cultivada. Seguramente ustedes se van a percatar, bueno, aquí en la Ciudad de México es un tanto complicado, pero quizá en los poblados alejados a la Ciudad de México y más allá en la provincia, en otros estados del país, pues podemos ver de pronto en los caminos, en los senderos, que crece una especie de flor amarilla que es muy parecida al girasol, pero es más pequeña y más resistente. Esa es una de las tres variantes diferentes de la Tágetes o del cempasúchil. Arqueológicamente, históricamente, se le ha atribuido ciertos usos medicinales, ciertos usos decorativos al cempasúchil. Por ejemplo, algunos investigadores como Hayden Doris señalan que posiblemente el cempasúchil aparezca en el arte prehispánico, en particular en el arte mexica, en este caso, por ejemplo, en la escultura de la Coyolxauhqui, que es una escultura que ustedes pueden ver en el Museo del Templo Mayor y que propiamente a partir del descubrimiento en los años finales de los 70s, 80s, a través del descubrimiento de este monolito por trabajadores de la hoy extinta Compañía de Luz y Fuerza, pues bueno, inicia el proyecto propiamente de Templo Mayor, ¿no? En el caso de la Coyolxauhqui, Jares Doidin señala que posiblemente el tocado que tiene la diosa lunar, la Coyolxauhqui, pues puede estar representado por una cempasúchil, atribuyéndola como a un signo de poder o propiamente también a un signo de muerte. Esta imagen que observamos corresponde al Códice Nutal. Es un códice que se elaboró entre los siglos XIV y XV. Es uno de los pocos códices prehispánicos que sobrevivieron al proceso de conquista militar y espiritual. Su lugar de origen pues, es posiblemente el municipio, el pueblo de Tilantongo, el cual se encuentra en el estado de Oaxaca. Como punto importante de este códice, relata, entre otras cosas, pues, la vida, obra y muerte de un gobernante de la Mixteca oaxaqueña muy importante, que es Ocho Venado Garra de Jaguar, y pues bueno, así como algunas de sus conquistas y demás. Y precisamente en la lámina 82 de este códice observamos esta imagen en donde observamos un cráneo que aparentemente pues bueno, se encuentra colocado sobre posiblemente una flor de cempasúchil. También observamos algunos huesos que hacen referencia precisamente al dios Mictlantecutli, la deidad asociada con la muerte, y pues bueno, es probable que represente o signifique ya propiamente la muerte del gobernante Ocho Venado Garra de Jaguar, ¿no? Si vemos la imagen de esta lámina 82 del Códice Nutal,
pues es muy similar, ¿no?, a la fotografía que se observa ahí, y también a las distintas obras o fuentes, como lo describen cronistas como Bernardino de Sahagún. Es importante mencionar que los cronistas, algunos de ellos muy importantes como Sahagún, se dedicaron a hacer un importante relato, pues, de prácticamente todo lo que ellos observaban, ¿no? Es por eso que obras como La historia verdadera, La historia general de la conquista, o la historia natural de la Nueva España, en todas estas se hace o se refiere precisamente a los distintos usos, al modus vivendi de los antiguos prehispánicos, ¿no? Existen algunas referencias del uso de flores y plantas en la medicina tradicional prehispánica. Por ejemplo, en esta imagen, pues a la izquierda podemos observar un fragmento del Códice Badiano, o Códice de la Cruz Badiano, el cual está considerado como el primer libro de herbolaria y de medicina prácticamente en todo el continente americano. Y del lado derecho, pues un fragmento del Códice Florentino, obra de Fray Bernardino de Sahagún, en donde observamos a algunos médicos atendiendo una fractura y atendiendo otro tipo de malestares en una persona, ¿no? Precisamente en la Historia Natural de la Nueva España, escrita por Francisco Hernández, un documento del siglo XVI, pues menciona precisamente algunos de los usos que se le daba al cempasúchil de forma medicinal. Prácticamente lo utilizaban sobre todo para controlar fiebres, también para atender malestares estomacales o lo que se denomina como frío en el estómago. Siguiendo con las crónicas históricas, con las fuentes históricas también, algunos relatos señalan, en particular los asociados a la descripción de las distintas celebraciones de las veintenas mesoamericanas o de las veintenas mexicas, que es la forma en que se dividía el calendario. Son 18 veintenas de 20 días, multiplicados son 360, 18 por 20 pues son 360, más los famosos 5 Nemontemi, o los 5 días de ajustes calendáricos, ¿no? Precisamente Fray Diego Durán hace referencia a una de ellas, que es la veintena de Toxcatl, que corresponde a la séptima veintena del año, que correspondería del 17 de mayo al 5 de junio. Pues precisamente, bueno, como dato extra, es en esta celebración de la fiesta de Toxcatl cuando Pedro de Alvarado hace la famosa matanza del Templo Mayor, ¿no? Ya que pues relatan que en esta se llevaban a cabo una serie de danzas, cantos y músicas que el conquistador pues confundió con una especie de revuelta e inició con la matanza. Pero haciendo la descripción precisamente de esta feria o de esta festividad, señalan que, bueno, el cempasúchil era un elemento muy importante del ritual, ya que estaba dedicado a la Cihuacóatl, asociada también con la deidad Huitzilopochtli, que es la deidad más importante de los mexicas. En otra de las veintenas, que corresponde al 25 de junio al 14 de julio, y es denominada, perdón que traiga acordeón, pero mi náhuatl está un poquito empolvado, la veintena de Tehuihuitontli, que corresponde al 25 de junio al 14 de julio, es la celebración, entre otras, de la diosa de la sal, la diosa Huixtocíhuatl. Fray Bernardino de Sahagún señala que, bueno, también aquí el cempasúchil tiene una función importante, ya que aquellos que asisten a la fiesta pues llevaban en sus manos, portaban cempasúchil. Con la llegada de los españoles y ya posteriormente con la conquista tanto militar como espiritual de México Tenochtitlan, el establecimiento del gobierno de la Nueva España, pues naturalmente va a iniciar un intercambio de productos, ¿no? Los españoles empezaron a llevar muchísimas especies, animales, vegetales y productos del Nuevo Mundo hacia Europa. El más conocido, bueno, entre ellos el chocolate, ¿no? Pero también el cempasúchil fue llevado tanto a Asia como a Europa. Es por eso que, bueno, hoy en la actualidad, pues el cempasúchil se encuentra presente en prácticamente los 4 de los 5 continentes. Hablando en el caso particular de México, pues los estados que más producen esta flor es en primer lugar el Estado de México, en segundo Puebla, pero bueno, también figuran Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Morelos, Oaxaca, entre otros.
Como les digo, de acuerdo a la resistencia de esta flor, de esta planta, que incluso crece de forma silvestre, pues es muy fácil producirla. Irónicamente, aunque es una planta, una flor endémica, originaria de México, México no figura a nivel mundial como uno de los principales productores de cempasúchil. Hoy en día el primer lugar mundial es China, seguido por India y Perú. Actualmente tiene diversos usos la flor de cempasúchil, no nada más como ornamento para el Día de Muertos. En el aspecto medicinal se utiliza todavía en muchos poblados, sobre todo para padecimientos digestivos. También se utiliza en té para tratar la fiebre, para bajarla, para controlar algunas alteraciones nerviosas, afecciones de la piel y enfermedades de tipo respiratorio. Sin embargo, no es el único uso que se le da al cempasúchil. En la agricultura, en el estado de Morelos, algunos agricultores siembran cempasúchil alrededor de la milpa, alrededor del maíz, para protegerlo. ¿Por qué? Porque el cempasúchil es una flor muy resistente y aleja a ciertas plagas. En la industria textil, también el pétalo de la flor de cempasúchil es empleada como colorante natural. Y hay otros usos recientes que se le han dado al cempasúchil en industrias pues totalmente ajenas, ¿no? Como es el caso de la pesca. Es utilizado como pigmento y utilizado para alimentar a los camarones. Y muy recientemente la UNAM, incluso antes de que iniciara la pandemia de COVID-19, en algunos SHs, en talleres de química y biología, pues hicieron un gel antibacterial utilizando el extracto de cempasúchil. ¿Cuál es la ventaja de utilizar cempasúchil en el gel antibacterial? Pues es que no irrita la piel. Obviamente, bueno, de 2 años para acá nos hicimos adictos a utilizar y es necesario el gel antibacterial, pero de pronto nos damos cuenta que nuestra piel se irrita mucho, ¿no? Bueno, pues se comprobó en este tipo de estudios que al utilizar extracto de cempasúchil la piel no se irrita. Vamos a hablar un poquito, muy rápido, del Día de Muertos en México, sus posibles orígenes, ya que es una de las fiestas más importantes en la actualidad, ¿no? Precisamente, y retomando nuevamente a los cronistas, es importante señalar que en el calendario prehispánico, en el calendario mesoamericano de las fiestas y las veintenas, existen 2 fiestas asociadas propiamente a los muertos. La primera de ellas es el Tlaxochimaco, que tiene una fiesta que es la fiesta del Micahuitontli, y otra de las veintenas es la veintena Xocotlhuetzli o fiesta del buey Micaxihuitl. Son fiestas en donde propiamente se celebra o se rendían rituales asociados con la muerte. La primera de ellas, el Tlaxochimaco, que es la novena veintena, estaría en nuestro calendario entre el 5 y el 24 de agosto. Es una fiesta en donde se obsequiaban flores, se ponían ofrendas de flores y se daban flores. Es una fiesta asociada a diferentes deidades como Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Mictlantecutli. Es un personaje muy importante porque es el asociado directamente con la muerte. La siguiente fiesta asociada con los muertos y en donde también está presente el cempasúchil es la 10ª veintena o el Xocotlhuetzli. Esta veintena abarcaría del 25 de agosto al 13 de septiembre. Es el fruto que cae o el ocote verde, que si observamos nuestro calendario actual, precisamente entre agosto y septiembre, pues es la época de los peores aguaceros, ¿no? Cuando más llueve. En esta fiesta también una de las deidades principales era Mictlantecutli. Esta imagen, bueno, pues corresponde a la lámina 15 del Códice Borgia, y también en el Códice Borbónico podemos observar esta fiesta del Xocotlhuetzli, el cual concluía una vez que se hacía el regalo de flores, la ofrenda de flores, incluido el cempasúchil, pues bueno, se remataba o concluía con la danza de los voladores, ¿no?
Bien, ¿cómo surge el Día de Muertos o cómo es que llega el Día de Muertos? Sabemos que una vez que se lleva a cabo la conquista militar, viene la conquista espiritual, en donde viene la conversión de los grupos mesoamericanos, de los pueblos mesoamericanos, de lo que los franciscanos consideraban como el paganismo a propiamente el cristianismo, ¿no? Sabemos que a México llegan los 12 primeros apóstoles o los 12 primeros franciscanos, así llamados a sí mismos, los 12 primeros, los 12 apóstoles, entre los que destacan, bueno, entre otros, Fray Martín de Valencia, Fray Toribio de Benavente Motolinía, son de los primeros en llevar a cabo precisamente la evangelización, ¿no? Y precisamente con este choque cultural, con este choque ideológico, pues se van a empalmar o va a haber un choque entre diferentes fiestas. Las fiestas de las veintenas, en donde se rendía tributo a los muertos, a las flores y demás, pero también van a llegar con el proceso de evangelización dos fiestas europeas muy importantes, ¿no? La primera de ellas es el Día de Todos los Santos o el Día de los Santos, el cual tiene su origen propiamente en el siglo XI, gracias a San Odilo Navarro, quien promueve propiamente la celebración de Todos los Santos. Es importante mencionar que esta festividad consistía en retirar o sacar los huesos de las reliquias de los hombres santos, las reliquias de los santos, que se encontraban en algunas catedrales, para ser exhibidas, para que fueran exhibidas y que los fieles pudieran observarlos, ¿no? La siguiente fiesta de estas, de origen netamente europeo, es la fiesta de los llamados fieles difuntos. ¿Cómo surge esta fiesta? Pues bueno, en el siglo XIV Europa va a padecer una pandemia, una plaga pues, que erradicó a buena parte de la población mundial o prácticamente de Europa, ¿no? Esta fue la peste negra. A la par de esta peste negra, o una vez que concluye la peste negra, la iglesia se va a hacer una de las invenciones pues, que más le funcionó, ¿no? La creación del purgatorio, en el cual se supone que todas estas personas que sufrían por causa de la peste, que murieron, o también aquellos que no fueron confesados del todo, pues van a ir a parar, ¿no? Con el purgatorio se crea también una especie de pagos en donde el fiel creyente o el cristiano pues antes de morir podía pagar para evadir, digamos, un pago de cuota para no pasar directamente al purgatorio, y también se le pedía a los fieles que rezaran por todos aquellos que habían muerto en la epidemia de peste negra, pero también por las ánimas del purgatorio, aquellas que no habían logrado llegar ni al cielo ni al infierno. Entonces ahí surgen estas dos fiestas que ya con la conquista espiritual, con la evangelización, van a llegar propiamente a América. Si se dan cuenta, estas dos fechas es 1 y 2 de noviembre, mientras que las fiestas mesoamericanas asociadas a los muertos, pues es julio y agosto, ¿no? Están totalmente desfasadas. Entonces, con la conjunción de todos estos elementos prehispánicos, mesoamericanos, pero también europeos, es como bien señala Elsa Malvido, pues bueno, estas celebraciones se unieron muy probablemente ya de forma directa hasta el siglo XVIII. Podríamos decir entonces que como tal la fiesta de Día de Muertos, utilizando elementos religiosos cristianos y elementos prehispánicos, va a quedar ya bien definida hasta el siglo XVIII, es decir, pues 2 siglos después de la conquista. Y ahora la tradición de acudir a los panteones a dejar estas ofrendas propiamente surge en el siglo XIX. Recordemos que durante la primera mitad del siglo XIX, cuando viene la instauración de las leyes de reforma, en donde se le quita el poder de llevar el registro de nacimientos y de funciones a la iglesia, y pasa a manos del Estado, pues se procura también sacar los panteones de las iglesias y llevarlos a la parte exterior de las ciudades, ¿no? El ejemplo más claro, pues lo tenemos aquí muy cerca, tenemos el Panteón de Dolores, que fue uno de los primeros panteones civiles de la Ciudad de México. Digo, actualmente si caminamos del Panteón, del Panteón de Dolores al centro histórico, pues prácticamente estamos a 10 minutos, ¿no? O menos en la época prehispánica, pues bueno, esta distancia era bastante considerable. Cempasúchil y Día de Muertos en Tlacotepec de Juárez, su importancia. En Tlacotepec de Juárez, prácticamente la fiesta del Día de los Muertos inicia desde el 27 de octubre, que es cuando el campesino inicia el corte, incluso desde el 26 de octubre inicia a cortar propiamente la flor de cempasúchil. Sin embargo, los días más importantes son el 28 de octubre, el cual
cual corresponde la celebración del Día de Muertos a todas aquellas personas que murieron de forma violenta, sobre todo en un accidente, ¿no? Es muy común, de pronto, si ustedes viajan en carretera en este día 28 de octubre, no solo en Tlacotepec, sino en otras partes del país, que se acostumbra a adornar estas cruces en donde pues, alguien murió en un accidente, ¿no? El día 29 de octubre se rinde ofrenda y se recuerda sobre todo a aquellos infantes que murieron sin ser bautizados. Posteriormente, ya el día 30, se rinde también este mismo culto a los niños que sí fueron bautizados. Y en Tlacotepec de Juárez pasa algo muy particular. En Tlacotepec de Juárez existe una comunidad netamente indígena, San Marcos Tlacoyalco, es un pueblo ingigua o un pueblo popoloca, y ellos el 31 de octubre rinden tributo y se ponen las ofrendas también, naturalmente con cempasúchil, a los perros. ¿Por qué a los perros? Aquí hay una reminiscencia prehispánica. Recordemos la importancia que va a tener este animal, no solo en la religión mesoamericana, sino en otras religiones, ¿no? Para la cosmovisión mesoamericana, una vez que el individuo muere y antes de llegar al Mictlán, debe cruzar por un río y en ese río va a ser asistido por un perro. Entonces, en San Marcos Tlacoyalco, el 31 de octubre, está dedicado totalmente a los canes, a los perros fallecidos. Ahora, para la realización de esta investigación, de este trabajo, la presentación de estos avances, fue necesario acudir al método etnográfico, es decir, realizar acercamientos, una serie de entrevistas, convivir de forma directa, naturalmente, con nuestros informantes, con la gente que nos va a proporcionar toda la información referente al cempasúchil. En este caso, identifiqué cuatro grupos importantes. El primero de ellos es el campesino, que propiamente es el productor, el que va a sembrar, a cultivar y a cosechar precisamente la flor de cempasúchil, ¿no? Mayoritariamente, o en su totalidad, recurría a habitantes de Tlacotepec de Benito Juárez, naturalmente, por ser, aparte del lugar donde vivo, pues, el punto de mi tema de investigación. El segundo grupo fueron los intermediarios, es decir, aquellas personas que no cultivan o que en algún momento cultivaron, pero ya no se dedican a eso, a cultivar el cempasúchil, pero se encargan de comprarle la flor de cempasúchil a los campesinos para posteriormente revenderlos, ¿no? El tercer grupo fue al que denominé comprador final, que propiamente pues, son habitantes de Tlacotepec de Juárez. Bueno, todos son habitantes de Tlacotepec de Juárez, pero este grupo en particular son los que compran finalmente la flor y que a su vez van y ponen sus ofrendas, ¿no? Las comunidades donde realicé las entrevistas, la etnografía, fue en San Lucas Palmillas, Santa María la Alta, San Marcos Tlacoyalco y el pueblo de San Francisco Esperillas. Finalmente quise acercarme, y fue posible, a autoridades municipales. En este caso, mi único informante fue el regidor de Industria y Comercio, precisamente del Ayuntamiento de Tlacotepec de Juárez. Bien, los resultados obtenidos de estas entrevistas, de esta etnografía con los campesinos, pues bueno, la mayoría de las personas entrevistadas pues oscilan entre los 40 y 60 años de edad, todos son habitantes del municipio de Tlacotepec de Juárez y llevan algunos hasta 20 o 25 años cultivando cempasúchil. Lo importante es que no nada más se dedican a la siembra y cosecha del cempasúchil. A lo largo del año, pues entre otros productos, pues bueno, también siembran maíz, frijol, avena, sorgo, cebolla y naturalmente pues el chile, ¿no? Los principales referentes del cultivo del cempasúchil, pues bueno, es que ellos cultivan el cempasúchil en gran medida gracias a la tradición, no porque ellos la tengan, sino porque consideran que es un buen negocio, vaya, lucrar con la suena quizá un poco fuerte, ¿no? Lucrar con la tradición, pero finalmente es un ingreso quizá esporádico, pero que deja muy buena ganancia. Todos mis informantes señalaron que el cempasúchil es la planta más fácil de sembrar y de cultivar, ¿no? Es una inversión mínima. Un campesino que posee entre 1 y 2 hectáreas, mayormente hectárea y media, le invierten entre 15 y 17 mil pesos, pues que prácticamente incluye desde el momento en que le echan gasolina a la camioneta para ir a comprar la semilla, pagarle a los peones que van a hacer que van a sembrar la semilla,
es como le llaman en Tlacotepec, comprar las cocas y demás. En eso ya está incluido los 15, 17 mil pesos. Una de las ventajas muy importantes, y es algo fundamental de esta planta, es que el cempasúchil no presenta plagas, ¿no? A diferencia de otras plantas como el maíz, el cempasúchil es muy difícil que se le llegue a pegar alguna plaga. Por eso es que en lugares como Morelos lo utilizan para proteger la cosecha de maíz, ¿no? En promedio, pues un campesino cultiva de 1 a 2 hectáreas de cempasúchil. Una hectárea está compuesta por 126 surcos y cada surco produce entre 70 y 100 kilos de cempasúchil. Esto va en función, y es algo que también los cronistas como Fray Bernardino de Sahagún mencionan, va en función del tipo de planta, ya que hay dos, el macho y la hembra. Generalmente la que compramos o la que ponemos en nuestras ofrendas o en las ofrendas, pues estamos hablando de la hembra, ¿no? Porque es una flor que abrió, es una flor que floreó, que valga la redundancia, que sí floreó y que obtuvo ese esponjor tan característico, mientras que el macho sigue siendo cempasúchil, pero no floreó, se quedó cerrado. Entonces esa flor la desechan, ya que hay mucha gente que no la quiere comprar, pues porque no se ve atractiva, ¿no? El proceso de producción, lo importante. Desafortunadamente yo inicié esta investigación en octubre del año pasado, por lo que no me fue posible observar todo el proceso. Sin embargo, los informantes pues me detallaron propiamente cómo es el proceso, y a partir del próximo mes de julio pues estaré llevando el registro fidedigno de todo este proceso, ¿no? Todo comienza en el mes de julio, ya en unos días, con la compra de la semilla. Generalmente ellos lo compran en la central de abastos de Huixcolotla. Es una central de abastos que se encuentra a 45 o 40 kilómetros al poniente de Tlacotepec de Juárez, y precisamente el 12 de julio extienden lo que se denomina almácigos, que son los semilleros, ¿no? Estos almácigos o estos semilleros pues son colocados en una especie de ollas, las cuales tienen dimensiones de, las cuales tienen dimensiones de 1 por 2 metros, donde se echa la planta y se le echa muy poca agua. A partir de la primera semana de agosto, la planta ya alcanzó la semilla que se depositó en estas ollas, en estas cazuelitas, en estos almácigos, ya alcanzó 20 centímetros de altura. Es precisamente en ese momento cuando el campesino retira la semilla, la planta ya que tiene 20 centímetros, la retira de las ollas y se va ya directamente a sembrarla en el terreno. Esto debe hacerse del 6 al 16 de agosto. Ahora, naturalmente las personas que lo hacen el 6, el 7 de agosto, pues su planta va a estar entre el 25 y el 27 de agosto. Aquellos que lo hacen el 15 o el 16 de agosto corren el riesgo de que la flor no va a producir, no va a florear. Para ese caso, y sobre todo es porque hay gente que, actualmente la crisis ha pegado muchísimo, no solo en Tlacotepec, sino en todo el país. Entonces de pronto hay gente que no consigue para comprar sus semillas, sino hasta después. Entonces, una vez que ellos hacen el trasplante de la planta el 15-16 de agosto, corren el riesgo de que la planta no produzca. Para eso utilizan algunos químicos o hacen lo que denominan estresar la planta, es decir, de pronto le echan agua, de pronto no, para que, bueno, con el proceso de este estrés, la planta crezca más rápido, ¿no? Aquí hay una técnica que ellos me platicaron. Aquellas personas que siembran su flor el 10 de agosto, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, su planta estará para el 25 de agosto. Aquellos que sembraron la planta el mismo 10 de agosto, después de las 4 de la tarde, la planta estará hasta el 27 o 28. Es decir, aunque se hacen el mismo día, pero en horarios distintos, la planta, una vez que se traspasa el terreno, como es sometida a un estrés, eso derivará, unas cuantas horas deriva en 3 o 4 días de diferencia. Una vez que la flor ya está, o que la planta ya se encuentra en el terreno, lleva muy poco consumo de agua. Es mínimo el trabajo que se debe de hacer. Generalmente los campesinos en Tlacotepec, ante la escasez de agua, utilizan el método denominado riego por sistema de goteo, en el cual extienden manguera de nylon y todo el tiempo está pasando agua, pero es mínimo, ¿no? Me comentan los campesinos que un agricultor que utiliza agua por el método tradicional de bombeo de un pozo puede regar 10 hectáreas, y con el sistema de goteo
lo que el campesino tradicional regó 10 hectáreas, con el sistema de goteo riegan pues 2 o 3 veces más la cantidad de planta y de tierra, ¿no? Y a partir del 27 de octubre comienza el proceso de corte de la flor para su posterior venta. Entonces, el proceso de producción de la planta es ¿no? La compra de semilla, máximo el 10 de julio, el tendido de los almácigos el día 12 de julio, una vez que están los almácigos se pasa al terreno, máximo el 16 de agosto, y entre el 16 de agosto y el 25 de octubre, pues hay que estar regando constantemente, lo mínimo, hay que estar quitando la hierba, porque también es una planta muy bondadosa, muy generosa, a la cual pues no se le pegan las plagas, por ende pues no va a haber mucha maleza. Y finalmente la venta de la flor entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. ¿Cuáles son las ganancias que obtienen estas personas, ¿no? Los campesinos? Todos ellos me comentan que la flor de cempasúchil está extremadamente mal aprovechada en México, ya que únicamente la utilizamos como ornamento el Día de Muertos. Entonces, hay 3 formas de vender la flor de cempasúchil. La primera de ellas es por surco. Actualmente, casi todo el mundo ya tenemos Facebook, celular, con internet y demás. Entonces, el primer método es eso, por surco. Empiezan a anunciar vía Facebook, vía Mercado Libre, a través de las mismas estaciones de radio. Fulanito de tal está vendiendo surcos de cempasúchil. Un surco de cempasúchil nos cuesta entre 300 y 400 pesos. El segundo punto de venta es la central de abastos de Huixcolotla. Como toda central de abastos, es el centro regional en donde los productores y agricultores pues llevan a vender su producto, ¿no? Y finalmente la venta directa en Tlacotepec, es decir, cortan la flor, la suben a camionetas y van a la cabecera municipal a vender. ¿Cuáles son las ganancias? Un campesino que gastó 15,000 pesos de inversión va a tener una ganancia total de 65,000 pesos. Descontando los 15,000 que ya invirtió, pues tiene una ganancia de 50,000 pesos por hectárea o hectárea y media de flor de cempasúchil. Que es posiblemente la flor a la que más le ganan. Bueno, ahorita el maíz está a 8 pesos el kilo, pero pues bueno, esto es por la inflación. Pero aún así el cempasúchil es el que más ganancia les deja. Desafortunadamente ellos solo lo hacen una vez al año. El proceso dura de 90 a 100 días. Consideraciones de los campesinos, pues bueno, todos afirman que es una flor muy generosa, altamente desaprovechada. 4 de cada 6 productores no colocan ofrenda y no tienen la tradición del Día de Muertos. Ellos señalan que sus abuelitos sí lo hacían, pero pues ellos no. Y se identifica una pérdida de la tradición, derivado naturalmente, pues bueno, de la llegada a las comunidades de otro tipo de religiones, protestantes, Luz del Mundo, Pentecostés, Testigos de Jehová, etc. Y pues bueno, ante los distintos usos actuales del cempasúchil, la mayoría de los campesinos han considerado producir cempasúchil de manera constante, ¿no? Si el proceso dura 3 meses, estaríamos hablando de que tendrían 4 cosechas de cempasúchil. Sin embargo, se detienen porque consideran que, pese a todas las bondades de esta planta, no hay un mercado bien desarrollado en México. Bien, el siguiente grupo que se entrevistó fue los revendedores. Ellos tienen, es un grupo un poco más joven, ellos tienen entre 25 y 40 años de edad. En su mayoría, bueno, totalmente son habitantes de Tlacotepec, llevan entre 5 y 10 años comprando y vendiendo, y el resto del año tienen otras actividades. Esta persona en particular trabaja como custodio en el Museo de Sitio Hoteles de Santo Nombre, y pues en sus ratos libres se dedica también a la agricultura, ¿no? Incluida el cempasúchil. La totalidad de estos intermediarios no cultivan por la falta de terrenos. Su venta es exclusivamente en Tlacotepec de Benito Juárez, y un revendedor o un intermediario le invierte 2,500 pesos, es decir, compra entre 6 y 10 surcos, dependiendo la cantidad pues, que decida él comprar, y obtiene ganancias de entre 2,000 y 2,500 pesos, es decir, el revendedor le gana el doble. 4 de 6 entrevistados también no ponen ofrenda. Algunos sí son católicos, pero señalan que pues, es una tradición antigua, ¿no? Únicamente, al igual que los campesinos, acuden al cempasúchil por el negocio que implica, pero el negocio para ellos es únicamente en los poblados importantes.
en este caso la cabecera municipal. Para el caso del intermediario, el proceso inicia finales de octubre, ¿no? Entre el 25 y el 27 de octubre, en lo que identifican qué personas van a vender cempasúchil. A partir del 31 de octubre se trasladan a la cabecera municipal, a Tlacotepec, a vender la flor, y esto concluye propiamente el 2 de noviembre. Es decir, para ellos es muchísimo más sencillo todavía, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas principales? Como ustedes saben, bueno, durante el mes de septiembre y octubre, entre agosto y octubre, pues son los peores aguaceros, ¿no? Es cuando más llegan los huracanes, y eso es un riesgo latente para el cempasúchil. Es una planta que requiere poca agua. Como toda planta, a exceso de agua, pues se va a morir la planta, ¿no? Para los productores, quizá el principal problema es el coyotaje en las centrales de abastos, ¿no? Ya que de pronto el coyote o un intermediario, que no es el intermediario que vende la flor en Tlacotepec, pues es el que dicta los precios de la flor, ¿no? Ahora, algo curioso, perdón, ellos me comentaron esta situación. Como ustedes recuerdan, en el año 2015 en México, 2014-2015, se filmó esta película muy famosa, 007 Espectro, la cual tuvo como sede la Ciudad de México. Para la filmación de esta película, que se hizo una deformación bastante extraña del Día de Muertos, se hizo un desfile de Día de Muertos. Los primeros 10 minutos de la película inician con este desfile, ¿no? Al siguiente año, 2016, por alguna extraña razón, el gobierno de la Ciudad de México creyó que hacer un desfile de Día de Muertos era más importante que hacer ofrendas. Entonces hubo una demanda altísima de flor de cempasúchil. Atlisco de las Flores, que también se encuentra en Puebla, fue el principal proveedor y vendedor de todo el cempasúchil, o al menos un 75% del cempasúchil que se requirió en la Ciudad de México para este desfile de Día de los Muertos. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues que el centro y sur de Puebla se quedaron sin cempasúchil. Fue el año en donde los productores, los campesinos dicen que más ganaron, porque un ramito de cempasúchil de costar 10, 20 pesos, ese año en particular se vendió hasta en 100, 150 pesos. O sea, digo, dentro de lo negativo, pues estuvo algo positivo, ¿no? Lo negativo, pues por esta deformación del Día de Muertos, pero pues lo positivo para el agricultor es que pues pudo vender muy bien su flor. Desafortunadamente con la pandemia, pues sabemos que se prohibió en 2020 precisamente acudir a los panteones, entonces hubo mucha gente que perdió pues dinero, pues porque la flor no se vendió. El último grupo, o el penúltimo grupo entrevistado, perdón, fueron las autoridades, en este caso el regidor de Industria y Comercio, el señor Leónidas Martínez Flores. Él es habitante de Tlacotepec. Menciona que desde hace más de 50 años en su pueblo, San Lucas el Viejo, ya se sembraba cempasúchil. Como datos estadísticos netamente gubernamentales, señalan que en Tlacotepec de Juárez se producen de 70 a 100 hectáreas de cempasúchil, mayoritariamente para consumo local, es decir, para la gente que pone ofrendas, específicamente en 3 poblados principales: San Marcos Tlacoyalco, Santa María la Alta y Tlacotepec de Juárez. Señala que estadísticamente consideran que el cultivo de la flor de muertos es más por un negocio que ya por la tradición. Durante la celebración del Día de Muertos en Tlacotepec de Juárez se desempeñan además otros aspectos mercantiles y de turismo, ¿no? Como es algunos hoteles, venta de alimentos, etcétera, ya que al existir la tradición de velar a los difuntos, pues bueno, llega mucha gente ya de otros estados a documentar esta celebración. Finalmente, población en general, ¿no? Jóvenes y adultos. Al menos un 70% de los entrevistados se asumen como católicos. Su nivel de estudios oscila entre, pues bueno, desde quien no fue a la escuela hasta niveles superior y posgrados. El total de las personas que colocan ofrendas, pues consideran que la flor es el elemento más importante de la ofrenda. Algunos de ellos consideran que el Día de Muertos es, junto con el 16 de septiembre, las fiestas las celebraciones de mayor orgullo e identidad nacional. Curiosamente, los jóvenes de entre 25 y 35 años entrevistados, aunque son católicos, aunque dicen ser fanáticos del Día de Muertos, ya no ponen ofrenda.
consideran que es una tradición, prácticamente todos los grupos me dijeron lo mismo, es una tradición antigua y pues ya les da incluso flojera montar una ofrenda. Al menos el 85% de los entrevistados señalan la pérdida de tradiciones debido sobre todo a influencias de otras religiones, así como al desplazamiento social. Bien, a manera de conclusión, como dije al inicio de esta participación, este es el inicio de una investigación que nació por gusto particular, por gusto propio. Mi formación es la de arqueólogo, pero pues bueno, mi tronco común es la de un antropólogo. Aquí está uno de mis profesores. Entonces, aplicando precisamente esas técnicas y esa metodología aprendida, pues surgió precisamente esta inquietud, ¿no?, de documentar. Tlacotepec de Juárez es un municipio en donde se caracteriza pues, bueno, el cultivo de maíz, frijol y demás, pero al consultar bibliografía me pude percatar pues, que el cempasúchil, y ya una vez entrevistando a la gente, a los agricultores y demás, el cempasúchil está severamente desaprovechado en México. Únicamente se utiliza para esta fiesta, para el Día de Muertos. Bueno, estas imágenes corresponden precisamente al año 2018, cuando cedimos las instalaciones del museo para comunidades vecinas que pudieran hacer el montaje de sus ofrendas. Entonces, la tradición de Día de Muertos, como se pudo observar, pues es la mezcla, es la conclusión de varias celebraciones, ¿no? Desde la época prehispánica, aunque no propiamente se le atribuye el cempasúchil a los muertos, pero sí pude identificar que en el siglo XVIII, cuando ya se conjugan las cuatro fiestas, las prehispánicas y las europeas, en la búsqueda de un elemento identitario para esta celebración, se toma el cempasúchil. ¿Por qué? En la actualidad, en su totalidad, mis entrevistados aseguran que el cempasúchil guía a los muertos y que por su particular aroma también les va precisamente a atraer, ¿no? Hablé también un poco de la mala influencia del cine en películas como 007, pero de pronto quizá en películas un poco más románticas como Coco, pues observamos que se le da un valor totalmente diferente, casi sagrado a la flor de cempasúchil, ¿no? No quisiera terminar esta participación sin agradecer desde aquí pues, en su totalidad a los informantes, ¿no? Ya que sin su tiempo, sin su disposición, pues no habría sido posible la realización de este trabajo. Como les comenté, pues bueno, es el inicio de una investigación pues, que nació por gusto particular. Naturalmente el objetivo es que esto pues, sea nutrido más, tener más información todavía y pues en el mediano o largo plazo pues quizá hacer el vínculo institucional para que estos productores pues tengan una fuente de ingresos en donde el cempasúchil figure, ¿no? Ellos me dicen, es que es a donde más se le gana, ¿no? Al maíz le inviertes 50,000 y te llevas 30,000 o 40,000 de ganancia máxima. Y eso estamos sujetos a todo el maíz transgénico y demás, ¿no? En cambio, con el cempasúchil, pues es demasiado noble y es un muy buen negocio, según lo que ellos me cuentan. A lo largo de los próximos meses estaré documentando todo el proceso, desde que van a comprar la semilla, pues prácticamente hasta que lo van a cortar y posteriormente la puesta de la ofrenda. Bueno, es precisamente parte de la bibliografía utilizada, por si alguno de ustedes quisiera algún texto. Y me gustaría terminar compartiéndoles estas imágenes, ¿no? Fotografías que corresponden al 26 de octubre, del 2021, previo al corte de la flor de cempasúchil. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Me encantó tu plática. Y yo creo que Elsa andaba por aquí. Y seguramente le hubiera fascinado escucharte, porque estás dando toda una explicación maravillosa de lo que realmente es la fiesta de muertos, no esa tradición prehispánica que decimos que viene, ¿no? Y pues nada, ella ya ves que lo tenía muy claro, la has leído y sabes todo lo que opinaba ella sobre la fiesta de muertos, ¿no? Entonces, pero además lo aterrizas muy bien, porque a nosotros pues,
molestaba muchísimo eso de la película, ¿no? Eso de la película y eso de estar necios en que es prehispánico, porque pues ahora todo es prehispánico, todos encontramos que somos herederos de lo prehispánico, ¿no? Entonces aquí de verdad lo haces muy bien, creo que tienes mucha información y siento tan chiquita la plática, pero vas a volver, ¿verdad? Sí, por supuesto. Seguramente que nos ponemos de acuerdo para que cuando acabes estos trabajos podamos volverte a escuchar. Gracias, será un honor de verdad. De verdad, muchas gracias, estuvo muy bonito. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. Yo creo, sin embargo, prehispánico o no prehispánico, que sin embargo hay líneas que unen ambas culturas, no se pueden negar. Claro, eso es, pero no es lo mismo que haya una unión, en algunos casos fusión, que no nos gusta mucho la palabra, pero que no hay, ¿no? Nada se acaba, así totalmente, ¿no? Sí, siempre se retoman cosas, ¿no? Pero no tiene nada que ver las ofrendas prehispánicas con la ofrenda de muertos. No, o sin embargo una influencia y una fusión de ambas eras, ¿no? Claro que sí, así es. Pues digo, finalmente es parte de la búsqueda de una identidad, de una idiosincrasia, ¿no? Propiamente el Día de Muertos, su celebración masiva en México, se promueve a partir del cardenismo, ¿no? En la búsqueda de esta identidad nacional. Algo importante en la bibliografía consultada y también sobre el terreno ya, cuando se dio mi breve semblanza, he tenido oportunidad de trabajar en el norte del país, específicamente en Chihuahua, pero me he percatado que en estados como Querétaro, San Luis Potosí, la tradición de Día de Muertos no está presente, o sea, es mínimo. Podemos decir que como tal la ofrenda, el Día de Muertos, es del centro al sur del país. En el norte, sobre todo en ciudades fronterizas, pues ni siquiera existe, ¿no? Lo ven muy raro. Finalmente, como mencionas, prehispánico o no, actualmente el Día de Muertos fue considerado por la UNESCO como una obra de arte y además como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿no? En la búsqueda de esta identidad, pues es que buscamos asociar todo con lo prehispánico, ¿no? Considero que, no está del todo mal, que buscamos algo con qué identificarnos. En alguna ocasión me preguntaron, si tuvieras que definir al mexicano, ¿cómo lo definirías? Dije, pues con un taco de carnitas, ¿no? Somos esto, la tortilla por el maíz y la carne por el broco, ¿no? Entonces, finalmente somos la fusión, somos el resultado de ese crisol de diferentes culturas. Ahora una última pregunta. En un diario del extranjero, algún día escuché o leí que alguna nación o una organización intentaba registrar el cempasúchil como una de propiedad privada. ¿Es verdad eso? Algo así leí en algún lugar. Pues seguramente los chinos, que son a nivel mundial el primer lugar, pero propiamente está identificada como una planta totalmente de origen mexicano, ¿no? No hay en el mundo otra flor que se le parezca. Hay una flor similar en África, pero está catalogada como tal, ¿no? como africana. El cempasúchil es único. A partir de la conquista y que se llevan todos estos productos como el jitomate, el chocolate, el aguacate a otras partes del mundo, pues lo empiezan a producir, ¿no? Como les digo, en México está súper desaprovechado, pues ya que no somos los originarios de esta planta y no es como el aguacate, ¿no? El mayor consumidor es Estados Unidos, y nosotros somos los productores. Así es. Está grave de que no pongan ofrendas ahí en algunas regiones, ¿no? Sobre todo que tienen la flor ahí y el pan y todo lo demás. O sea, todo eso está grave de que se esté perdiendo la tradición de las ofrendas, ¿no? Es natural, se va perdiendo y se van agregando cosas, ¿no? Así es. Es lo normal y natural, pero también los que lo sienten mucho, pues a mí me puede encantar poner una ofrenda, porque la ponemos cada año, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy alegre, porque el cempasúchil me encanta el olor, porque todo eso, y conozco muchas propiedades del cempasúchil, ¿no? Yo por lo pronto la hiervo y con eso veo mis plantas, y entonces la plaga se controla bastante. Se utiliza incluso como fertilizante, ¿sabes? Sí.
la maravilla, pues ojalá que lo podamos aprovechar de alguna manera. Estos trabajos son muy buenos para eso. Y creo que nos vamos hoy con dos ponencias muy interesantes, con dos ponencias en las que aprendimos muchísimo, ¿no? Y que ya saben, nuestros ponentes, pues ni modo, ya son parte nuestra. Muchas veces. Pues no me queda más que agradecer su presencia. Por favor, fírmense aquí, pongan su correo para que yo les envíe los datos. Si tienen WhatsApp, hasta WhatsApp. Y nos vemos el próximo mes con otras dos buenas conferencias que se anunciarán con el cartel. Y pues, no me queda más que volver a agradecer a todos y al personal del museo toda su ayuda. Les damos